¿Qué tal? Mi nombre es Osvaldo Centeno y el día de hoy quiero hablarles sobre la economía. Quiero hablarles de la economía como tema principal y quiero profundizar un poco en él, sacando como conclusión otros temas relacionados que creo que son importantes de entender, y para eso quiero iniciar definiendo qué es la economía. La economía viene de la palabra oikos nomos, que significa administración de la casa, o oikos logos, pensamiento o estudio de la casa. Tenemos que dejar muy claro que la economía, como muchos piensan, no solo se trata de dinero, sino también se trata de trabajo, comercialización, inversión y un beneficio. Por supuesto, definimos la economía entonces como el estudio de la manera en que los humanos y la sociedad utilizan los recursos productivos escasos para obtener distintos bienes y distribuirlos para su consumo. Eh, También es bueno resaltar que la economía inicia como una filosofía. La filosofía, como ya lo saben, es la búsqueda del conocimiento en general. Esto da como resultado una ciencia que busca el conocimiento de una manera más independiente. Perfecto, entonces, sabiendo esto, sabemos que la ciencia trabaja con un método. Eh, Ese método da como resultado códigos que son parciales y que forman parámetros para poder entender a la economía. También es bueno decir y mencionar que la ciencia no puede ser experimental. Esto se debe a que los hechos económicos o las verdades económicas no se pueden reproducir. De cierta manera, solo son ideas y se pueden aplicar, pero no se pueden reproducir desde cero. Pero lo que sí se puede hacer es una estructuración de la investigación. Idea, objeto, objetivos e hipótesis. Esa es la estructuración que se tiene que realizar. Eh, con ello se pueden hacer teorías económicas. Teorías económicas que, perfecto, ahora reconociendo que la economía es una ciencia, podemos llegar a cuál es el objetivo de estudio de la economía. Eh, por lo tanto, podemos decir que los objetivos deben de ser el dinero y cómo el tiempo se transforma en este. Hoy conocemos el dinero de manera digital, pero también reconocemos el dinero por papel o plástico, incluso en monedas, como ya se lleva un rato haciendo. Por otro lado tenemos el trabajo, que es donde las fuerzas vitales del humano se ven desenvueltas para transformar la materia en energía y viceversa. Eh, por otro lado tenemos el consumo, que es la adquisición, como ya saben, de productos o servicios, que es lo que la mayoría de nosotros hace. Por lo tanto, también tenemos herramientas de trabajo que ahora se han visto con muchos desarrollos tecnológicos y ayudan a manejar el capital y recursos de una mejor manera. También podemos reconocer la producción, que es el proceso que se elabora para obtener una mercancía. Y por último, y yo creo que el más antiguo, sería el intercambio. Eh, de este lado ya vienen aptitudes y características como la política y la diplomacia. Entonces esto ya pasó de ser algo tan pequeño a llegar a ser una economía global y con comercio de, de empresas titánicas. Como ya se había mencionado, la producción es el proceso en el que se elabora mercancía. Pero ¿a quién se produce? Va dependiendo de acuerdo al producto, los materiales y la intención de este. Además, cómo se produce en la elección de los recursos abundantes de la economía. Y por último, ¿para quién? Se determina con la base de ingresos de las personas. Por ejemplo, me refiero a que no todos pueden comprar un auto o no todos pueden comprar un helicóptero. Sin embargo,
hay de helicóptero a helicóptero y hay de auto a auto. Varían mucho en precio, queriendo ser intencionales en qué tipo de gente con clase social o recursos quieren que se compre. Si reconocemos a la economía como ciencia, tenemos que reconocer también que se puede dar práctica en ella. Por un lado tenemos la práctica de economía positiva, que se ocupa de las fuerzas que gobiernan la actividad económica. Se hacen preguntas como las siguientes: ¿cómo funciona la economía? ¿Qué fuerzas determinan la distribución de renta? El único fin de estas preguntas es el conocimiento por el conocimiento. El análisis debe contener el menor número posible de juicios normativos o de valor. ¿A qué se refiere con esto? Este estudio, más que nada, no se refiere a números ni a operaciones para sacar como si una conclusión. En este caso se hace un estudio más social y político para entender cómo funciona la economía en el cerebro de cada persona, cómo funciona la economía en un humano común, en un individuo promedio, ya que son los mayores consumidores, como lo entendemos. Por otro lado se encuentra la economía normativa, que se puede entender como una rama de la filosófica en la economía, que integra la economía y la ética. La práctica de la economía se ocupa en cuestiones relacionadas con la política económica. Relaciona la ciencia de la economía con la economía normativa. La metodología de la economía normativa se ocupa de la política económica y debe abordar las relaciones entre la política, las fuerzas sociales y las fuerzas económicas. Hay que integrar todas las dimensiones de un problema de las que se hace abstracción de la economía positiva. Bueno, como pueden ver aquí, se relacionan varios aspectos importantes para la economía, como es la política y fuerzas sociales, se relacionan y cómo se relacionan entre sí, dando así fuerzas económicas que podemos entender. Bueno, si no quedó esto claro, la economía positiva es una economía descriptiva y tiene una teoría o análisis económico. De ella viene la microeconomía y la macroeconomía, que hablaremos más adelante de ella. Por otro lado está la economía normativa, que habla de política económica o economía. Perfecto, seguimos con la microeconomía, que viene de la práctica de la economía positiva. La microeconomía, disculpen, tiene como fin principal explicar las fuerzas que determinan los precios relativos, que los economistas creen que son las fuerzas esenciales en la asignación de recursos y la redistribución de renta. ¿A qué se refiere esto? Podemos notar un estudio más exclusivo e independiente, donde se buscan cosas como encontrar el precio de la gasolina o el trabajo de una persona. Son temas aislados, sin embargo, que pertenecen a la economía, pero se pueden reconocer como aspectos individuales o de menor producción. Por otro lado, eh, está la macroeconomía, que, como lo dice su nombre, es todo lo contrario a la microeconomía. Centra la atención en la estabilidad y el crecimiento de una economía utilizando variables agregadas de toda la economía, el nivel de renta y de empleo. Ya nos referimos a cosas más grandes y a temas más complejos, como son el Producto Interno Bruto o el índice general de precios al consumidor. Más que nada, este tipo de estudio se dedica a ayudar a países o a establecimientos muy grandes. Bueno, por otro lado está la historia de la ciencia política. Según lo que tenemos de datos conocidos, la ciencia política inicia en el siglo XVII y a principios del siglo XVIII, cuando se reconoce que inicia el capitalismo y empieza a consolidarse como un sistema económico. Esto inicia, por supuesto, en Europa.
Tenemos a personas que se consideran como los padres de la economía, como ciencia, que sería Adam Smith, por supuesto, y David Ricardo. Cada uno escribió un libro de lo que opinaba acerca de la economía de su tiempo, que hasta hoy se reconocen como buenos aspectos y considerables. Uno de ellos es La riqueza de las naciones, que se conoce muy bien, de Adam Smith, y Los principios de economía y política y tributación, del ya mencionado David Ricardo. Por supuesto, entonces podemos concluir que el origen de la economía se remonta a muchos años atrás y no podemos ignorar su crecimiento. Sin embargo, podemos seguir aplicando muchos consejos y prácticas que iniciaron. Si les está gustando este podcast sobre la economía, podemos hablar del modo de producción. Es el modo de producción históricamente condicionado, donde se obtienen los medios de subsistencia, como lo son el alimento, vestido, vivienda, instrumentos de producción, etcétera, y que son indispensables para vivir. Tanto así que determinan un régimen social según sea el modo de producción. Será la sociedad misma, sus ideas dominantes, sus concepciones políticas y sus instituciones la base del cambio de modo de producción. Por lo tanto, podemos ver que los modos de producción siempre van cambiando. Por un lado tenemos las fuerzas productivas, que es la relación entre el hombre y la naturaleza. También se le puede conocer como extracción. Además de las relaciones sociales. Sin embargo, después de la extracción sigue la producción de este proceso, donde se utiliza la energía para obtener como otro resultado independiente del que ya se extrajo de la naturaleza. Después encontramos la distribución, que la vemos en supermercados, establecimientos, etcétera. Por último, y el más interesante, es el consumo. Compras, consumos, que rápidamente se vuelven basura y es un problema grande porque no hay dónde desechar tanta basura que consume un humano promedio. Sin embargo, hay que reconocer que satisface cualquier cosa que nosotros necesitemos actualmente. Pero también es bueno reconocer que es un problema la incineración o el desecho que afecta al ambiente, al clima y que no siempre es reciclable. Esto hace que el ciclo donde se extrae la naturaleza ya no sea tan rentable porque nosotros mismos no la acabamos. Sabiendo esto podemos conocer y dar a entender el modo de producción esclavista. El modo de producción esclavista es donde la sociedad está dividida en dos clases fundamentales, donde existe el esclavista y el esclavo. Por supuesto, los medios de producción son propiedad de los patrones de los esclavistas. Y los esclavos, como ya muchos saben, están privados de la propiedad y de cualquier derecho humano actual. Incluso se les considera como animales o herramientas simples de trabajo. La formación socioeconómica se basa en la explotación por la clase de los esclavistas. Y esto surge ya hace algunos siglos, en el siglo IV y III antes de Cristo, en países de Asia, Europa y África, y duró los siglos III y V, por supuesto alcanzando su máximo esplendor en la antigua Grecia y luego en Roma. Bueno, como todo en la vida, el modo de producción esclavista terminó, logrando así un parasitismo, donde había exceso de esclavos y exceso de producción. ¿Esto por qué? Porque artesanos y gente de oficio vuelven a ser esclavos, después de muchas guerras que hubo en ese entonces, donde no se podía trabajar y no había producción por parte de ellos. Me refiero a artesanos y a la ganadería en general.
logrando así que estos hombres que se consideraban libres tuvieran deudas y buscaran eh, cómo subsistir, logrando así y viendo como única opción el ser esclavo. Por lo tanto, como ya dije, se logra el parasitismo, donde pues al final hay una gran cantidad de productos donde ya no son aprovechables ni se tiene un gran beneficio de ellos. Por lo tanto, vamos a nuestro casi último tema, que es el intercambio mercantil. Me refiero al cambio por moneda o por productos, dándose así otro tema muy importante. Pero primero quiero hacer una pausa y hablar del feudalismo, para hablar un poco del modo de producción feudal, donde hay diferentes clases sociales, por supuesto. Ya se reconoce a un rey, duques y condes, bajo clero, artesanos y campesinos, y por supuesto un cierto tipo o una clase de esclavismo. ¿Por qué digo esto? Porque en muchos lugares había un territorio pequeño y eso se les encomendaban a los señores feudales. Estos eran responsables de este espacio de terreno perteneciente al rey, pero que el señor feudal distribuía. Donde había tierras comunes, por supuesto que en la aldea y el castillo del feudal, con su reserva señorial, por supuesto. Lo que pasaba aquí es que se estaba hundiendo el régimen esclavista y existió otro tipo de esclavismo, por así decirlo, donde a este se le llamó servidumbre, que vivía dentro del feudo y obedecía al señor feudal. Sin embargo, tenía como beneficio el vivir dentro del feudo, como ya lo mencioné, y quedarse con un poco de las ganancias de las cuales él producía. Por último, quiero hablarle de relaciones mercantiles, que como ya había mencionado, iniciaron con el intercambio de bienes y el inicio de comercio con monedas. Esto, por supuesto, es un cambio y crecimiento económico impresionante, donde había mayor capital para producción feudal. Por otro lado, también esto ayudó a los burgos, que eran aldeas fuera del territorio del rey, donde se iniciaron estos intercambios y por ello a estos se les llamaron burgueses, que después, por supuesto, exigen una independencia del feudo o del reino. Eh, no había tanta mano de obra por las hambrunas y guerras que se suscitaron en esos tiempos. En Europa ya se hacía intercambio, se comenzó a hacer intercambio y iniciaron las pestes negras y hambrunas, por supuesto, por la falta de semilla. Esto, claro, inició una indisciplina social donde ya la gente no quería trabajar en realidad, aunque los necesitara. Se desarrollaron fuerzas que no eran humanas, por supuesto, y se aumentó el precio de la mano de obra. Esto lo podemos entender como la ley de la oferta y de la demanda. Entre menos haya, más caro es. Eh, Después, y gracias a esto, se dieron revueltas campesinas contra el poder feudal, logrando así lo que hoy conocemos como capitalismo. Entonces podemos entender que el feudalismo cambia a capitalismo. En el feudalismo su mayor producción era agricultura y ganadería, y por último el capitalismo, intercambio de bienes y de herramientas y más herramientas. Mejora la tecnología y se desarrollan las fuerzas producidas. Me refiero a hornos, herramientas de trabajo más modernas y donde ya no había un tributo que dar. Esto es interesantísimo porque habla de todo el proceso que llevó nuestro planeta, nuestra sociedad, para llegar a lo que hoy es capitalismo.